En primer lugar, la mayoría de personas lo entienden como dinero, ¿no? Cuando dicen, oye, ¿tienes capital para abrir un negocio? ¿Tienes capital para esto? Entonces la mayoría conceptualiza, entiende que es dinero. Pero desde el punto de vista económico, estrictamente, dinero es solamente un aspecto del capital, ¿no? El capital puede ser cualquier medio que sirva para la producción, ¿no? Por ejemplo, ahí ves esa máquina que está siendo manipulada por la trabajadora, el equipo que utiliza ella y todo lo que esté alrededor de la producción, ya llames instalaciones, electricidad, materias primas, equipos, ¿no? Maquinarias, herramientas, etcétera, 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 todo eso es capital, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por ahí para dar comienzo a esta clase, ¿ya? Empieza con lo que es un término, mire, un término latín, ¿ya? Que procede a su vez de la palabra caput. Y esta palabra significa cabeza, ¿no? Sí. Entonces, ahí se obtiene un primer significado en la historia universal, hablando pues de que el capital es aquello que va a direccionar, ¿no? Va a estar muy ligado a lo que es la producción. Ahora, en los conceptos, por si acaso, no hay uno solo. Depende de qué escuela económica estés hablando. Para postular necesitamos saber dos, básicamente, ¿no? Uno, la escuela neoclásica, y dos, la escuela socialista. La escuela neoclásica plantea algo bastante sencillo de entender, ¿no? Dice, conjunto de bienes que el hombre o la empresa utiliza. ¿Para qué? Para producir otros bienes. ¿Ves? Ahí está ya el concepto elemental, básico, muy comprensible para la gran mayoría, acerca del capital, ¿ya? Entonces, es aquello que puede ser usado para crear nuevas riquezas. Ya, ahí se amplía el concepto, ya, mira, ¿ya? Entonces, esto sería la escuela neoclásica, ¿ya? Que hemos comentado anteriormente y que debes ya tener claro. Ahí está el padre de la escuela neoclásica, el matemático, economista, filósofo Alfred Marshall, ¿no? Cuya esencia principal es un exacerbado individualismo, ¿no? ¿Sí? Ellos plantean de que el individuo es el único y capaz de poner en juego todo el aspecto económico y solucionar sus problemas también, ¿no? Como el problema de la escasez, la falta de recursos, la libre elección, bueno, y una serie de postulados más, ¿ya? Pero este es una de las principales escuelas que hoy día predomina en todo el mundo. En nuestro país, como ya te habré comentado, los que están en el gobierno aplican estas ideas. ¿Sí? La ministra de Economía, los asesores, el propio presidente, ¿no? Toda la gente que está en la cúpula del poder político está impregnada de esta ideología, de tal forma que van a ejecutar esas medidas económicas. Los socialistas, en cambio, en esta sociedad están discriminados, están mal vistos, no le dan espacio en ningún medio, ¿no? Ellos tienen que abrir sus espacios, ¿no? Poner sus radios virtuales, sus canales, ¿no? Y tienen que abrirse espacios solitos, ya sea en las universidades, en los institutos, en todo centro de estudio, poco a poco se abren espacios. Y van a hacer más complejo el asunto. Mira, cuando hablan de capital, inmediatamente se vincula a una relación social. Ahí está. Donde se van a vincular dos cosas. Mira, uno, los medios de producción. Ahí están pues las herramientas, las maquinarias, ¿no? Este es el uno, ¿no? El uno. Y el dos, acá está, miren, ¿ya? La fuerza de trabajo. Entonces, con estos dos elementos, los medios de producción, que obviamente es el dueño de todo ello, el burgués, el empresario, y por otro lado, la fuerza de trabajo, que es el obrero, ¿no? El operario, en esta relación es que se va a obtener las mercancías.
y se va a generar la plusvalía, ¿ya? Que obviamente es apropiada por el empresario, ¿no? ¿Con qué nombre? Ganancia. Y ahí está pues la explotación del hombre por el hombre. Entonces, los socialistas, ¿qué hacen? Hacen una explicación histórica de cómo se constituye el capital y cómo se caracteriza principalmente, ¿no? En la relación que hay en la sociedad actual entre esas máquinas, herramientas que en realidad pues sin el hombre no pueden, no pueden utilizarse, ¿no? ¿Sí? Y la fuerza de trabajo, tanto intelectual, física, del ser humano. Entonces, en esa relación es que se pueden concebir como capital. Y ahí pues le da mucha importancia al factor humano, que es el principal de todo el proceso de producción, ¿no? En cambio, en la teoría neoclásica le dan más importancia a la máquina de herramienta, y mientras más avanzada, más moderna sea, es mejor para ellos, ¿ya? Quitando la importancia al aspecto del trabajador, al aspecto del ser humano, ¿no? Acá no. En los socialistas podemos observar una posición bien clara con respecto a la importancia de la persona, del trabajador, ¿ya? Bien, entonces ahí vemos también un operario que está trabajando pues en la metalmecánica, ¿no? Ahora, la primera característica del capital es que va a intervenir indirectamente en la satisfacción de necesidades. ¿Cómo es esto, profesor? Cuando el hombre utiliza una serie de máquinas, herramientas, ¿no? Siempre con su fuerza de trabajo, aquí lo vemos pues en el uso de un tractor, ¿no? En la chacra, ¿no? Haciendo los surcos, colocando las semillas, etcétera, etcétera. Entonces, indirectamente va a, eh, perdón, ya, gracias. Como les decía, el capital va a intervenir de manera indirecta. ¿Por qué? Porque facilita la generación de estos bienes que estamos observando, ¿no? Pueden ser papas, frutas, ropa, equipos, ¿ya? Entonces, el capital va a facilitar la creación de estos bienes y por lo tanto va a intervenir de manera directa en la satisfacción de nuestras necesidades. Bien, como iba diciendo, ¿ya? Gracias, gracias. Sí, como iba diciendo, muchachos, se trata de eso, ¿no? Que toda herramienta, maquinaria, todo objeto que estamos usando para la producción, se entiende, según la teoría económica, que su intervención es indirecta en la satisfacción de necesidades, ¿ya? Por ejemplo, estos engranajes eh, y, su, y su uso va a causar, ¿no? Que poco a poco se vayan deteriorando, ¿no? Se vayan desgastando. Y en términos económicos, esto se conoce como depreciación. Esto ya debe estar unido a nuestro léxico. Esta palabra económica debe estar 100% empleada por nosotros, los postulantes, debido a que precisa bien ese concepto donde las máquinas, herramientas se van deteriorando, se van gastando en el tiempo. Y eso para un empresario es fundamental porque puede determinar el costo de producción, ¿no? Puede determinar el nivel de inversiones que realiza en una empresa. Entonces él debe saber qué sucede con estos elementos, con este desgaste que hay.
Sí, como le decía, esta es una característica principal del capital, ¿ya? El empresario tiene toda una contabilidad, ¿no? Con gente especializada en este campo, ¿no? Y lo va estableciendo los costos de producción. Ahora, lo que hace directamente el empresario, eso es una constante en el capitalismo, es congelar los salarios, sobre todo el salario nominal. El que sí va a ir disminuyendo para incrementar sus ganancias del empresario es el salario real. Esa es una característica principal de la sociedad capitalista, ¿ya? Para que no te levantes, para que no te enfrentes, para que no reclames ni protestes, van a mantener tu salario por un tiempo prolongado. Hasta a veces lo van a subir, pero ese salario nominal. Cuando vas a ver y vas a ir al mercado a comprar, a adquirir cualquier mercancía, producto, tu salario va a comprar pocas mercancías, quizás la mitad de lo que antes compraba. Entonces, siempre va a haber un ataque, una disminución al salario real. Entonces, quizás ahí puede estar ya comprendido pues estos gastos, ¿no? Que está realizando el empresario, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí va a ir recuperando todas las ganancias o todas las inversiones que él realiza en esto de las máquinas, herramientas, ¿no? Y su desgaste paulatinamente. Mira, también tenemos la retribución, que son los intereses. O sea, cuando se compran las maquinarias, se compran los equipos, generalmente se hace por partes, ¿no? Se hace así de manera fraccionada. Entonces tenemos que pagar, el empresario tiene que pagar ciertos intereses por haber usado esas máquinas o estar adquiriéndolas de esa manera, a crédito. Ahora, la formación del capital se da de cinco maneras. Uno es la acción del hombre sobre la naturaleza. Sí, el hombre establece toda su fuerza de trabajo y poco a poco va creando esos elementos que llamamos capital. Perdón. Bien, entonces es cuando el hombre ejerce, ¿no? Toda su fuerza, su capacidad, su creatividad sobre la naturaleza, transformándolo, ¿no? Es que ahí poco a poco se va a ir generando el capital. Por ejemplo, estas herramientas, por ejemplo, esas semillas, ¿no? Ese abono, esa, esos canales de regadío. Entonces, todos esos elementos que el hombre va creando cuando acciona o cuando interviene en la naturaleza, van a formar parte del capital, ¿ya? Esa es una visión histórica, pues, de la formación del capital. Eh, Otra forma de crear capital es acumular el excedente económico, ¿ya? De todo lo que producimos o lo que producen las empresas o los artesanos antiguamente, hay una parte que no se consume. Esa parte que no se consume se guarda quizás para vender, ¿no? Quizás para entregar a otras personas que necesitan. Y eso que se está guardando ya forma parte de una riqueza acumulada. Y esa riqueza va a servir también como un aporte para crear el capital históricamente, ¿no? Tercero, cuando existen personas que tienen la capacidad de ahorrar. En la economía actual, generalmente son personas que con muchos ingresos, ¿no? Con muchos ingresos y que pueden ahí dividir sus ingresos entre el consumo familiar, productivo y el ahorro. O sea, pueden guardar dinero en cuentas bancarias, en su casa, en su cajita, qué sé yo, pero ahí tienen guardado. Y no estamos hablando pues de 100 soles, 200 soles, estamos hablando de miles de soles, millones de soles. A eso nos referimos. Cuando hay esa capacidad de ahorro, ¿no? De millones de soles para invertir en la producción, porque eso no va a ser para un viaje de placer, no va a ser para
para, por ejemplo, comprarse un televisor de último modelo para la casa, sino se habla de ahorro cuando esto va a ser invertido luego en la producción, ¿ya? Es así que se va formando capital, ¿ya? 4, por la acumulación originaria. Aquí tenemos que explayarnos un poquito, puesto que corresponde a la época de los grandes saqueos a nivel mundial. Cuando el mercantilismo europeo surge, Europa atraviesa la época de la crisis del feudalismo, ¿ya? El agro ya no es rentable, la gente viaja a las ciudades, abandonando el campo, ¿no? Y causando pues un gran desabastecimiento, ¿ya? Los señores feudales ya no pueden gobernar, están en crisis, ¿no? Entonces hay todo un proceso de transformación, ¿no? El feudalismo está desapareciendo, está en decadencia, y el capitalismo se está erigiendo, se está iniciando, ¿no? Está surgiendo. En ese contexto, los europeos buscan más recursos, buscan recursos ya sea por diferente origen, ¿no? Por ejemplo, allá en los países, en las culturas africanas, asiáticas, ellos están pues ahí tratando de entrar a esos lugares, ¿ya? Perdón. Ya, gracias. Miren, la acumulación originaria se da en la época mercantilista, ¿ya? Es decir, en el siglo XV, siglo XVI, España, Portugal, Francia, a ver, Holanda, Bélgica, luego Inglaterra, más adelante Alemania, todas esas potencias, las burguesías de cada potencia europea empiezan sus viajes de exploración, que en realidad pues son viajes de invasión, ¿no? Y luego saqueo de esos pueblos. Por ejemplo, acá en nuestro caso, aquí había una poderosa cultura llamada el Tahuantinsuyo. Y el año 1532 llegaron los españoles y empezaron una masacre, destrucción de nuestra cultura para evitar que podamos reconocernos como civilización avanzada, ¿no? Y nos hicieron creer que éramos inferiores, atrasados, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ahí impusieron el virreinato y empezó el saqueo más grande en la historia de estos territorios, ¿no? Donde España saqueó pues todas las minas, primero los centros ceremoniales, un saqueo descarado de todas las riquezas que el Tahuantinsuyo había acumulado como parte también de sus creencias religiosas, ¿no? Y luego ya con el virreinato se impone pues la extracción de los minerales, ¿no? Miles y miles de toneladas son llevadas a Europa, y a este saqueo, a esa apropiación de minerales, ¿no? De metales preciosos allá en Europa, y que van a ser parte de la formación del capital europeo, ¿no? Porque ellos van a aprovecharlo muy bien, los alemanes sobre todo, los franceses, ¿no? Los belgas, toda esta gente, la mejor administrativa va a acumular, va a administrar muy bien el botín, y van a promover pues su desarrollo, su crecimiento, ¿ya? Entonces, a eso se llama acumulación originaria. Ahora, no solamente fue América, como ustedes deben saber, sino también fue el continente africano. Si no, veamos pues dónde sacaban los diamantes, dónde sacaban el marfil. Oiga, la India, China, Japón, de donde obtenían pues los recursos más importantes para la economía europea, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las telas, está el marfil hindú, está la madera, está las especies, las perlas, bueno, y todo aquello que se dio para que los europeos puedan desarrollar una economía capitalista, ¿no? De intercambio, ¿ya? Y así se va a formar eso en el siglo XV, siglo XVI, ¿ya? O sea que ya existe ya un capital a nivel mundial que tiene sus orígenes hace más o menos 5 siglos atrás. En la otra forma de acumular capital es a través de la plusvalía.
millones de obreros son explotados diariamente, o sea, reciben salarios de hambre. Por ejemplo, en el Perú formalmente tenemos un salario mínimo legal que es 930 soles, ¿ya? Formalmente digo porque en la realidad pagan casi la mitad de eso. Y hoy día, en plena pandemia, ya ni siquiera hay trabajo para poder conseguir ni siquiera esa mitad. A nivel del pueblo han disminuido los salarios, ha aumentado la jornada laboral. Y lo peor de todo, que la gente no puede expresar su descontento, puesto que estamos en un estado de emergencia, ¿no? Una cuarentena, mejor dicho, ¿ya? Entonces, así está la situación. Entonces, el empresario se ve favorecido y históricamente empieza a acumular toda la cantidad de recursos o riqueza que no le paga al obrero. Y esa cantidad se conoce como plusvalía, ¿ya? Que es la ley del capitalismo. Esto es innegable, esto es algo objetivo, ¿sí? Algo real. Uh-huh. Exactamente, como dicen acá los compañeros que están participando en el chat, el capitalismo en su etapa imperialista hoy día, 40 soles sería, bueno, algo más o menos, ¿no? Lo que están pagando hoy día por trabajar 8, 10 horas son 20 soles. En la zona de las Malvinas, en la zona de Gamarra, en diferentes lugares, los jóvenes son explotados como no se imaginan y trabajan en las peores condiciones. Ya usted ha escuchado hablar acerca de la esclavitud juvenil, ¿no? En el Perú, por el tipo de empresario que tenemos, es un empresario despiadado, ¿no? Sin misericordia, y su único objetivo es ganancias y más ganancias. No le interesa pues la vida de la juventud, más bien los ven a los jóvenes como popularmente se ha difundido, el cholo barato. Así es. Entonces, los jóvenes tienen que prepararse lo más que puedan, lograr esa profesión, ese ingreso, y salirse de ese sistema de explotación tan paupérrimo, tan miserable, ¿no? Claro, el hecho de ser profesional tampoco te va a hacer un hombre rico, pero por lo menos la explotación es ya menor, ¿no? Ya tienes un poco mayor dignidad en el trabajo, ¿no? Pero en cambio, si no estudias, no te preparas, vas a trabajar por ahí, por allá, uy, va a haber una explotación, pero así descarada. Maltrato psicológico, humillaciones, etcétera, etcétera. Y al final de toda esa situación, un salario de hambre, más miserable todavía. En cambio, un ingeniero, un abogado, un docente, un médico, un contador es diferente. También son explotados, ¿no? Por si acaso, pero la diferencia es que pueden reclamar, pueden luchar, pueden, ¿no?, emprender otras alternativas, ¿no?, de solución económica. Miren, la importancia del capital es que permite ahorrar esfuerzo humano. O sea, toda esa energía que utiliza el hombre para producir va a disminuir debido al uso de las máquinas, las herramientas, los equipos. Por ejemplo, si queremos limpiar una chacra de 2, 3, 4, 5 hectáreas, sin capital, pues sería algo agotadísimo, ¿no? Trabajar 2, 3 días para limpiar semejante chacra, 5 hectáreas, ¿ya? Es una chacra chiquita en realidad. Pero imagínate que traemos un tractor, ya, con sus accesorios. Eso se hace en menos de un día, ¿no? En menos de un día el tractor ya limpia la chacra, saca las piedras, saca todo lo que no se usa y pone ok la chacra para colocar las semillas, el abono y el riego. Entonces, con el uso de las máquinas podemos reducir el esfuerzo humano. Y por lo tanto, el hombre puede incrementar la productividad del trabajo. Significa que puede producir más con la misma cantidad de trabajadores en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque usa tecnología de punta, ¿no? Usa máquinas modernas, ¿ya? Hay algunos casos donde los trabajadores que no cuentan con esa tecnología, su producción es la misma, a veces tiende a bajar también, ¿no? En cambio, si esa tecnología o esas máquinas son avanzadas, son modernas, instantáneamente
se observa que empieza a crecer la producción, pero no han variado la cantidad de trabajadores, el mismo horario. Entonces, la productividad que está experimentándose se debe al uso del capital, pero moderno, avanzado, ¿ya? Que son máquinas de alta tecnología. También incrementa la producción, ¿no? Sí, cuando uno adquiere más capital, más herramientas, maquinaria, etcétera, o materias primas, la producción de lo que era 100 productos, vamos a tener, ahora con este incremento, vamos a tener 200 productos, 200 bienes, 200 mercancías, ¿ya? Entonces, así tendría que ser. Así es, Abraham. Las máquinas poco a poco van reemplazando al hombre, y eso se da en las potencias mundiales. Por ejemplo, en Alemania, ahora la producción es maquinizada, así es, se maquiniza todo, son robots que están produciendo los automóviles en Japón, en estos países, ¿ya? Entonces, claro, el desempleo, Renato, es un elemento fundamental del capitalismo para hacer más miserable el salario, porque si el desempleo lo solucionan, los salarios se incrementan automáticamente. En el capitalismo se promueve los despidos masivos. Las empresas son conscientes que si no despiden a sus trabajadores cada cierto tiempo, el salario se va a fortalecer, porque ya los trabajadores que tienen mucho tiempo trabajando van a exigir aumentos salariales, un mejor trato económico. Entonces, conviene, de los 1000 trabajadores que tengo, despedir 200. ¿Ya? Y los demás, ¿qué van a pedir aumentos? Se están despidiendo. Y cuando esa gente se va a la calle para conseguir trabajo, también van a ser sometidos pues, a salarios más bajos de lo normal. Entonces el desempleo, la inflación, la plusvalía son elementos fundamentales del capitalismo, mediante las cuales el empresario puede incrementar sus ganancias de manera exorbitante. ¿Ya? Sí, ahí también tenemos sí, también en cuanto a al trabajo, ¿no? Muy bien, sí, están, ajá, correcto, muchachos, gracias por los aportes, ¿ya? Se reducen los costos por cada unidad productiva, exactamente, ¿no? Cuando empezamos a utilizar maquinarias, utilizamos las mejores de todas, inmediatamente el costo de producción va disminuyendo. Y por lo tanto, el nivel de ingresos del empresario, oiga, se dispara. Por eso el empresario generalmente se desvive, se obsesiona por adquirir esas máquinas, herramientas de alta tecnología. Y considera al trabajador pues, como un elemento no dispensable, no indispensable, ¿no? Entonces, sí, el trabajador puede ser reemplazable, ¿no? Sí, perdón. Gracias. Como decía, el empresario tiene como obsesión, como meta, obtener y mejorar sus instalaciones, mejorar, ahí se invierte y bastante invierte en comprar máquinas de altas sofisticadas, ¿no? Y eso le da pues resultados favorables, porque cuando saca la cuenta, va a ver que cada mercancía que está produciendo cuesta más barato y automáticamente sus ganancias se disparan. La quinta importancia es que con el uso de capital así intensivo, vamos a tener la explotación jamás vista de recursos naturales. Por ejemplo, los minerales, ¿no? Hoy día los minerales se extraen pues con unos super taladros que ni tenemos ni idea de qué tamaño son. Para que ustedes se imaginen nomás, tienen un tamaño de 3, 4 pisos, los taladros. ¿Sí? Son así como ferrocarriles que van ingresando en la cordillera y van haciendo pues los túneles para extraer el oro, la plata, el cobre, etc. La agricultura en el norte peruano se produce con máquinas
de alta tecnología. La pesca industrial es con barcos de arrastre, es decir, con mallas de metal, ¿no? Todo eléctrico, van pescando pues a nivel de la depredación, ¿ya? Entonces estas serían las 5 importancias del capital. Y ahí está lo que te digo, mira, ahorro esfuerzo humano, con este cincel y con esta comba voy a estar ahí ¿cuánto tiempo? ¿No? 2 días tomando el muro, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si traigo este rototaladro, todavía de marca alemana, y esa pared va a caer en menos de 2 horas, 3 horas? Y si este hombre es experto en el manejo de esto, ya ni hablar, pues, ¿no? Ahí, a eso se llama aumento de la productividad, ¿no? Reduciendo el esfuerzo humano. Miren estas máquinas de alta tecnología, ¿no? Estas máquinas son ensambladas en la mina y con esto pues la extracción de recursos es incalculable. Y ojo, que estos minerales que nosotros estamos pensando son no renovables. Se calcula que en 15, quizás 10 años ya, todos estos minerales se acaban en el Perú. Mira esta máquina, ¿no? Con esta máquina pues cualquier extracción de minerales es extraordinaria. Y así, decenas de estos aparatos se encuentran en las grandes minas del Perú como Toquepala, en Choán, Ica, en Volcán, acá en Cerro de Pasco, en la zona de donde está trabajando Yanacocha, ¿no? Acá en Cajamarca, en diferentes lugares del Perú, la gran minería, utilizando el capital más avanzado, moderno del mundo, extrae como minerales como no nos imaginamos, ¿no? Sí, es escandalosísimo a nivel mundial. Y ahora con esto de la pandemia, esto se ha incrementado extraordinariamente. Ya los especialistas de minería han denunciado que los minerales peruanos salen ya sin ningún control. Dicen estos especialistas que cuando llega el cargamento de minerales al Callao, antes se pesaba, se contabilizaba. ¿Cuánto está saliendo? 5.000, a ver, un ejemplo, ¿ya? 500 toneladas de cobre, sí, 10 toneladas de oro, 20 toneladas de plata, así salían. Y la gente lo pesaba. Hay una fiscalización, ¿no? 2020, o sea, en los últimos años, ¿no? Sobre todo a partir de Alan García para adelante, ya la cosa ha sido ya así descarada. Llega el cargamento de metales y sí, de frente pasa el barco. O sea, las aduanas, los portuarios ya no tienen nada que ver en una fiscalización. ¿Ya? Eso es como una denuncia de lo que está pasando con los recursos naturales. ¿Ya? Ahora, la clasificación del capital va a ser también del punto de vista neoclásico o el punto de vista socialista. Si es neoclásico, él plantea que hay 2 tipos de capital: el capital productivo y el capital lucrativo. El capital productivo es aquel que su propietario lo utiliza en la creación o elaboración de nuevos bienes y servicios. Puede ser de 2 tipos. Uno, el capital fijo. Como verás, son las máquinas, herramientas, las instalaciones. Es todo aquello que participa varias veces en el proceso de producción y traslada paulatinamente su valor a la nueva mercancía. ¿Cómo se llama esa parte de su valor que lo traslada? Se llama depreciación. Por otro lado, el capital circulante. ¿En qué consiste? Es todo aquello que al ser transformado pasa a formar parte íntegra, total de la nueva mercancía. Por ejemplo, esta harina que ves acá en la panadería se transforma en un producto, o sea, el capital circulante se transforma en pan, ¿ya? Y ya no queda harina ya, ¿no? Es decir, los 5 costales que se han trabajado toda la noche, toda la madrugada, salen como pan en la madrugada, en la mañanita para los comensales, ¿no? Entonces así tenemos la diferencia entre capital fijo y capital circulante, ¿ya? Entonces, sí, exactamente, ¿no? Lo que estamos hablando ahora es lo que el empresario va a desembolsar, va a realizar los gastos. A eso se llama costo de producción. Cuando él
invierte en la compra de máquinas, materias primas, pago de salarios, instalaciones, electricidad, ¿no? Y todo eso que organiza en la producción y que realiza los gastos, ¿no? Costos de producción, van a generar esas mercancías posteriormente. Y esas mercancías ya van al mercado, ¿no? Hacia obtener más riqueza. Como dijimos, el capital fijo se utiliza en varios procesos de producción, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a tener una pausa para poder, a ver, revisar las preguntas, ir marcándolas, ¿no? Y luego nos conectamos en 10 minutos para hacer la parte final de la clase, ¿ya? Sí, en un instante ya se corta nuestra clase y vamos a conectarnos en 10 minutos y ahí ya tenemos que traer las claves resueltas, ¿sí? Las preguntas resueltas, no se olviden, nos encontramos en el mismo enlace en 10 minutos.